Bueno, hoy nos visita la doctora psiquiatra Gabriela López y vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y que creo que muchas familias hemos sido atravesadas por ese dolor. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Prevención del suicidio. Sí, Es un tema, yo creo que el problema más grave del suicidio es que no se habla, ¿no? Porque cuando uno habla con otras personas, yo creo que dentro de todas las familias, más cerca o menos cerca, hay un suicidio que nos marcó y que marca por muchas generaciones un suicidio, ¿no? sí, sobre todo porque es lo que nosotros llamamos una muerte inesperada. Es como la muerte súbita cardiovascular, que muchas veces se puede prevenir y muchas veces no. Entonces, y también ha habido un cambio en el sentido de que por suerte, en el bien entendido del suerte, ¿no? Se ha ubicado el suicidio dentro de una de las causas de muerte médicas, o sea, no es algo voluntario. El suicidio es una, un síntoma muy grave de una enfermedad que puede debutar como tal, o sea que de repente el primer y único síntoma es el suicidio y a veces es el último síntoma, el más grave de una enfermedad psiquiátrica grave. Qué interesante lo que decís, o sea, un síntoma. Es un síntoma. O sea, que es un síntoma, se puede curar, se puede Sí, prevenir. exacto. O sea, porque ahí entran estas palabras que si fuera otra cosa no estaría no entraría la palabra prevención, Es que capaz, muchas ¿no? veces se oye qué valiente que se suicidó. Y en Sí, realidad no es qué valiente, qué enfermo que estaba que se suicidó. exacto, Y cómo no nos dimos cuenta cómo llegamos tarde. Es verdad que a veces podemos llegar y a veces no podemos llegar, porque si es el primer síntoma, no podemos. sí, sí, Pero si hay una enfermedad o si hay factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de drogas, ¿no? Es algo que sí se puede tratar y que sí se puede evitar un desenlace fatal, exacto, como es eso, ¿no? exacto. Y muchas veces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es qué podemos ayudar, o sea, qué se puede revertir y qué no, o sea, qué factores de riesgo se pueden revertir y no. Porque, por ejemplo, los hombres, está estudiado que se suicidan más que las mujeres. Entonces, no podemos revertir el ser hombre ser mujer. No, Pero sí se puede revertir, por ejemplo, el tener un trastorno depresivo, tener un trastorno de ansiedad, que muchas veces parecería que el suicidio solo se asocia a la depresión, pero sin embargo los trastornos de ansiedad también se asocian al suicidio, el consumo de drogas. A veces, bueno, claro, y después hay otros factores, por ejemplo, los factores económicos que sí influyen totalmente. en la suicidabilidad a nivel poblacional. Eso, bueno, obviamente ahí no podemos influir, pero sí, Pero esa es mi pregunta, ¿no? Sabemos que con grandes crisis económicas, sí, por falta de trabajo, o sea, ¿cuántos hombres puntualmente? El hombre tiende a sí, pensar que queda sin trabajo y se desata un caos en su cabeza y en su familia por esa presión de ser hombre y que tengo que tener trabajo, que no tendría que ser así, pero sigue siendo así, y termina en un suicidio, ¿no? Igual atrás de ese suicidio hay una patología, hay una enfermedad. sí, sí. Perfecto, bien. Sí, o sea, está estudiado que hay redes cerebrales que se activan inadecuadamente frente a estos estresores. O sea, el cerebro es la interfaz entre el afuera y el adentro. Por algo cuando yo hablo tú entendés y en realidad es algo intangible. Claro, Pero tu cerebro de alguna manera decodifica estas ondas de sonido y entiende lo que yo estoy diciendo. Y claro. lo mismo pasa cuando aparecen estresores en la vida diaria o sea, por ejemplo, económicos, pérdida de trabajo, a veces dificultades conflictivas, o sea, Sí, vínculos afectivos. afectivos, ¿no? Sí, Que hacen que, bueno, que de alguna manera se gatillen ciertos mecanismos a nivel cerebrales que producen la conducta suicida, que muchas veces no se pueden como revertir, pero muchas veces sí. claro. Yo lo que creo que a veces es importante la familia, el cuidado y también como empezar la educación. Primero saber que esto es un síntoma, que es parte de una enfermedad, que hay factores, que hay que hablarlo. O sea, muchas veces, hasta hace unos años, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud decía que no era conveniente, por ejemplo, hablar del suicidio a nivel de los medios de comunicación, que eso en realidad ahora se ha cambiado y en realidad lo que se trata es no hablar de suicidios de famosos, porque el suicidio tiene una cosa que se llama ser contagioso y muchas veces se contagia la conducta, se imita. ¿Por qué? Porque parecería que fuera una solución fácil a un problema, porque la gente lo que se sabe cuando se suicida, eso se sabe sobre todo por la gente que intentó suicidarse y no pudo, es que no es que quiera morirse, quiere dejar de sufrir.
Claro. Entonces parecería que es la solución fácil, pero no una solución saludable. Entonces es muy importante el tema de educación, ¿no? Que cuando hay sufrimiento psíquico, consultar, hablarlo, transmitirlo, o sea, que se permita al sistema de salud actuar. Sí, es como muy... Es un mundo inmenso, o sea, vos estás hablando y yo recuerdo todas las personas que quise mucho y que se suicidaron, ¿no? O sea, lamentablemente tengo unas cuantas personas que terminaron que no encontraron ese lugar. Y hay una persona especialmente que alguien me decía, bueno, él quería morirse, ¿no? ¿Alguien puede querer morirse? O sea, ¿no? Es como, porque creo que estar es como estar siempre prendido a la vida, ¿no? Es que el querer morirse significa que hay una enfermedad, porque Claro. el instinto de supervivencia es lo último que se pierde. Exacto. O sea, porque va más de filosofía, es una cuestión biológica. Como ser vivo, uno intenta sobrevivir. Exacto. Entonces, cuando hay un deseo de morir, en realidad hay una patología. Tal vez se puede identificar, tal vez no. Generalmente uno lo que ve, por ejemplo, en personas que tienen una enfermedad grave, médica, ¿no? Cuando empieza el deseo de morir, en realidad hay un trastorno afectivo de base. O hay mucho sufrimiento físico que es intolerable. Claro. O sea, entonces eso lo que habla es de un trastorno mental. Claro, sí, porque se llega al suicidio por varias cosas, ¿no? Como decíamos, como por lo económico, por lo afectivo, por, no sé, por a veces decisiones, que yo creo que esto tiene mucho que ver también, de la decisión de una orientación sexual en la adolescencia, no poder hablar con los padres, ¿no? O sea, se dan también en jóvenes, ¿no? Claro, pero es por el dolor psíquico. Exacto, por esa tristeza, por ese dolor. O sea que tenemos que estar muy atentos a todos para poder, por lo menos, bueno, siempre ir al médico. Pero el dolor físico también atraviesa, Sí, ¿no? el dolor físico también. Por eso se habla mucho de lo que se llaman los cuidados paliativos, que no solo son para las personas que están con una enfermedad terminal, sino con una enfermedad dolorosa Crónica, grave. crónica. O crónica también. Bueno, el debut de una enfermedad crónica también es algo que pone en peligro, o sea, que puede generar, porque bueno, el debut de una enfermedad crónica hace que uno vaya a tener que cambiar un montón de hábitos en su vida. O sea, son pérdidas muchas veces. Sí. Y a veces hay personas que toleran mejor y hay personas que toleran peor por características de la personalidad. Claro, una enfermedad crónica podría ser como un primer, no necesariamente tendría que terminar siempre en lo mismo, pero sí puede ser como que, bueno, yo empiece a jugar o a coquetear con esa idea, ¿no? También, sí. O sea que, bueno, frente al sufrimiento, lo que quiero es morirme, no quiero estar más acá. Claro, es la solución de compromiso. O sea, no quiero sufrir más. Exacto. Yo no quiero sufrir más. ¿Cómo hago para no sufrir más? Y de alguna manera no saludable, que está estudiado, que en realidad que hay conectividad errada. Sí, los cables se enchufan raro. Sí, se enchufaron raro. Sí, tal cual. Se activaron raro. Sí. Y sobre todo se activan más en los hombres. Sí. O sea, ahí sí que no se sabe por qué, puede ser educación, puede ser genética, pero es verdad que la letalidad con que muchas veces... porque es más violento el suicidio del hombre siempre. Sí, hay menos posibilidad de intervención médica. Claro. O sea, no quiere decir que las mujeres no se suiciden. Sí. Suicidan, pero en porcentaje siempre es mayor el hombre. Entonces, eso es un factor de riesgo que no se puede revertir, pero los demás sí. Yo insisto en el hablar, en el saber, en no estigmatizar. Cuando alguien se quiere morir, que no pase desapercibido. Bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, claro, cuando a veces dice, está llamando la atención. Decís, che, o sea, ¿cómo alguien puede elegir eso para llamar la atención? ¿No? O sea, tenemos que, lo que estamos al lado, tenemos que pensar, realmente está sufriendo, ahí hay algo que está mal, porque yo no puedo querer tener múltiples intentos para llamar la atención. Para llamar la atención, no sé, me pinto el pelo de verde, no sé lo que hago para llamar la atención, pero no voy a estar atentando contra algo que me duele, que me lastima, que me puede hacer perder la vida, ¿no? Claro, más que llamar la atención no puede manejar un sufrimiento. Claro. Entonces, entenderlo por ahí.
que hay un sufrimiento, que es un sufrimiento médico y que se puede tratar la mayoría de las veces. Pero ¿sabes qué pasa, Gabriela? El enojo de los que conviven con alguien que tiene varios intentos de suicidio, por ejemplo, que se da, ¿no? Sí, en, claro. en la familia, en el entorno. No sé cuántas veces intentó suicidarse. Es como, bueno, está ya... Pero realmente creo que eso también necesitaría como una ayuda y contención la propia familia. Bueno, sí, se trata de eso también. O sea, y el enojo es una emoción que aparece frente a la frustración de no poder solucionar ese sufrimiento y hay que tratarlo también. Pero bueno, uno puede estar enojado, igual llevarlo a un servicio a consultar, a una emergencia, a un psiquiatra, a un médico de familia, a un médico de medicina general. O sea, el enojo no tiene que inactivar, digamos, al de al lado. Uno puede estar enojado. Y aparte, tal vez la familia no se tiene tampoco por qué hacer cargo. Uno no se hace cargo de repente de un broncoespasmo, cuando es reiterado. Tienes razón, claro. O sea, puede saber algunas medidas, pero cuando la cosa se pone brava... Sí, arreglate vos como puedas. Comprate el inhalador. Le dice, comprate el inhalador, lo llevamos a emergencia. Sí. Y bueno, esto es lo mismo. Hay veces que es verdad, los intentos de autoeliminación reiterados pasan y muchas veces es porque no hay un tratamiento efectivo o porque se necesita tiempo. Los tratamientos psiquiátricos no son inmediatos. Yo siempre hablo de que un tratamiento psiquiátrico rápido es 1 año. La gente dice 1 año es un montón de tiempo. Sí, pero a nivel de psiquiatría no. Pero estamos hablando de la vida. Y estamos hablando de la vida, exactamente. Entonces, es esperar, es tener paciencia. Y es verdad que cuando aparece una conducta tan dolorosa, porque en realidad el enojo muchas veces lo que está encubriendo es el dolor a perder a la persona. Totalmente. Moviliza mucho. Entonces, no es solo la persona que sufre, también sufre todo el medio y por supuesto hay que sostener todo eso. Sí, que si uno... O sea, uno en esos momentos yo creo que tiene que pensar en todo el sufrimiento de los otros, ¿no? Sí, es complejo. De cuántas personas nos aman y cuántas personas nos quieren acá. Entonces creo que es eso. Gracias, de verdad. Bueno, nosotros continuamos.